Muy buenas noches. En nombre del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, le damos la bienvenida al webinar comercial del día de hoy. Preparación de lechadas de cal con CO2 reactivo gracias a la empresa Calidra, a cargo de nuestro expositor Iván Osvaldo Orozco Flores, ingeniero químico industrial con estudios en el Instituto Politécnico Nacional de México, el cual viene elaborando 12 años en Calidra, desempeñándose en las áreas de laboratorio, calidad, operación y desde el 2012 en el área comercial. Nos acompaña también como invitado especial el ingeniero Martín Barrios Domínguez. Él es ingeniero civil con maestría en planeación de recursos, estudió en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Viene elaborando 24 años en Calidra en las áreas gerencia de operaciones, gerencia de proyectos, gerencia de ventas y desde el 2018 en la gerencia general de Calidra Perú. Adelante, ingeniero Iván Orozco. Puede iniciar con su presentación. Gracias. Buenas noches. Agradecemos mucho su presencia. Damos por iniciado el tema de la presentación de lechada de cal. Como ustedes pueden visualizar en la presentación, vamos a revisar el tema de la influencia y el mejoramiento de este producto en beneficio de los procesos mineros que se están ejecutando actualmente en el país. ¿Qué vamos a aprender en este webinar? Es cómo influye la lechada de cal en el proceso, ya sea su impacto, el tiempo, el dinero, qué factores influyen en la preparación de la misma y la relación que existe entre la cal y el proceso. Y al final tendremos la capacidad de determinar cuáles son los criterios para poder aplicarlos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para poder aplicarlo? Y después, empezando con el impacto, ¿cómo influye en mi proceso la calidad de la lechada? Lo que suele suceder normalmente en las plantas actuales donde se prepara lechada de cal es, existen muchos problemas operativos. Digamos que esta es la parte fea de la película, donde producir lechada de cal genera atoramientos, paros, el uso de más horas hombre del personal que se tiene designado para la preparación de la misma. Esto nos conlleva a generalmente consumos excesivos de cal, debido a las prácticas operativas que se suelen tener comúnmente en la preparación del reactivo. Si juntamos lo anterior más el consumo de cal, nos lleva como resultado el gasto de mayor cantidad de producto que equivale a mayor plata, es dinero que pierde la empresa minera si no prepara correctamente el reactivo, el álcali, que es la lechada de cal, ¿no? Y si a eso le sumamos el tiempo que se dispone, se incrementan los tiempos de mantenimiento, pues, lejos de impactar positivamente el proceso, puede tener una afectación relevante en los resultados finales. ¿Cómo diferenciar visiblemente una lechada de calidad contra una lechada de baja calidad? La clave para determinar si una lechada es apta o qué lechada es más apta que otra en un proceso de flotación, ejemplo, necesitamos determinar el área superficial de la misma. El área superficial es la que tiene como consecuencia un impacto mayor en el área de los reactivos, lo que implica que las lechadas de cal, a simple vista, una lechada de cal que tiene menos partículas encapsuladas o grumos que se generan en la misma, a menor cantidad de estos grumos, quiere decir que la lechada es de mayor calidad. ¿Por qué? Porque estos grumos se forman
por una característica que tiene el óxido de calcio. Todas las lechadas tienen que ser fabricadas a través de óxido de calcio o de hidróxido de calcio. Generalmente se utiliza en minería óxido, y el óxido de calcio es reactivo. Tiene la característica de desprender calor. Y al desprender calor hay un choque térmico. Este choque térmico genera que varias partículas de este óxido de calcio se encapsulen y por ende no reaccionen, y eso implica que nuestra lechada, al tener estos grumos, estas bolitas de cal encapsuladas, van a generar problemas en la operación y van a generar también un mayor consumo de cal, porque ese producto no va a reaccionar para lo que queremos, ¿no? Que es incrementar el pH. Estas partículas de cal, algo importante a mencionar es que la lechada de cal es una solución con partículas en suspensión. ¿Qué quiere decir? Que el óxido de calcio, una vez que reacciona con agua y se genera un hidrato de cal, estas partículas no son solubles en agua, se mantienen en suspensión, lo que implica que la lechada de cal, al no ser soluble, necesitamos mantener una agitación para evitar el encalichamiento, que es una palabra que suena rara, en cierto modo, encalichamiento, pero no es más que la acumulación de cal en las paredes de los tanques o de los apagadores, o bien en la parte inferior de los mismos, por falta de agitación y exceso de producto óxido de calcio en la dosificación para la generación de esta lechada de cal. Pero recordemos esta frase de área superficial, eso es importantísimo. Es la parte clave medular para determinar una generación de una lechada de calidad en comparación a una de baja calidad. ¿Qué factores influyen? Los factores que influyen en el proceso. Nosotros tenemos detectados estos 5 factores que influyen en el proceso de la generación de lechadas de cal. El primero de ellos es la calidad del producto. Vamos a pasar a explicar este tema. Esto que les vamos a mencionar en este momento de la calidad del producto, los usuarios, cualquier empresa minera, cualquier proveedor de cal, tiene estas características. Todos los óxidos de calcio, a cualquier óxido de calcio se le puede analizar el disponible, la reactividad, los PPCs y la granulometría. Este tipo de variables que tiene el óxido de calcio, nosotros como Grupo Calidra, como Calidra Perú, utilizamos las normas internacionales que son las normas ASTM. Esta norma tiene subdivisiones que derivan en el análisis de estas variables, pero son útiles para cualquier cal, son útiles para cualquier tipo de cal producida, tanto en el país como en el extranjero. Entonces, ciertamente, al ser internacionales, se aplican para cualquier productor de cal. ¿Qué tiene de relevante una de otra? Como ustedes se pueden percatar en la diapositiva, 4 de ellas dependen exclusivamente del proceso de calcinación, el tipo de horno en el que se calcina la piedra caliza. Y solo una de ellas, que es el óxido de calcio disponible, depende de la materia prima. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder obtener valores de óxido de calcio disponible superiores al 80%, ya sea 80, 85, 90, dependiendo de lo que uno busque, es necesario tener yacimientos de carreteras de carbonato de calcio con valores superiores al 92% de pureza. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Estequiométricamente, ese valor de 92% de pureza por estequiometría idealmente nos genera un óxido de calcio de 80%. Es el mínimo que necesitamos para poder generar un óxido de calcio disponible e industrial, ¿no? Que es lo que realmente les sirve a la minería. Porque uno puede utilizar cales de menor calidad, de 70, de 60, en cuanto a pureza,
pero eso conlleva mayor consumo, ¿no? Implica situaciones como necesito mayor, la capacidad de almacenaje debe ser mayor dentro de las empresas, dentro de las plantas, porque a menor calidad pues van a necesitar mayores cantidades de producto para poder lograr los mismos resultados, ¿no? O resultados similares. En este sentido, el óxido de calcio, mejor dicho, el carbonato de calcio como materia prima es crucial para esto. Una calidad constante de óxido de calcio solamente se logra si el yacimiento tiene calidad constante, ¿no? Que el disponible se mide, como bien les dije, con la norma STM-C25, si mal no recuerdo, y nos mide el óxido de calcio que reacciona al instante. Hay otro óxido de calcio que le llamamos el óxido de calcio total, que esa diferencia que suele haber entre uno y otro es simplemente tema de sobrecalcinación, ya que hay un óxido de calcio que sufrió una sobrecalcinación en la capa externa y eso impide que reaccione al instante al contacto con el agua. El disponible, eso es lo que mide. El óxido de calcio que reacciona al instante que tiene contacto con agua. La reactividad, al igual que la granulometría, el disponible y los PPCs, su afectación directa del proceso de calcinación. Calidra actualmente está calcinando en hornos verticales, llamados MERS. Estos hornos verticales tienen una característica que generan cales de alta reactividad. Los hornos MERS nosotros llevamos alrededor más de 25 años utilizándolos. A diferencia de los hornos horizontales suelen generar cales de baja reactividad. Por una peculiaridad, el proceso de calcinación en un horno MERS dura mínimo 24 horas. En un horno horizontal suelen durar entre 8 a 12 horas, dependiendo las dimensiones del horno. La calcinación en los horizontales es más brusca que en un horno vertical, donde la calcinación es más lenta. Y eso ayuda a que los cristales, las partículas de óxido de calcio no sufran una sobrecalcinación, que es lo que genera el proceso de reactividad, la cual se mide con la norma C110, ADSTM C110. Y el tema de los crudos, de las pérdidas por calcinación. Iván, sí. creo que tienen problemas de transmisión. ¿Puedes dejar de compartir un poquito? Ah, perfecto. Ustedes me dicen cuando empiece. Si prefieren, podemos empezar nuevamente, no hay ningún problema. Ingeniero, puede continuar. Ok, entonces, repito, las cuatro variables disponible, reactividad, PPCs y granulometría, están muy relacionadas con el proceso de calcinación. Y bueno, ya les expliqué brevemente las diferencias entre los hornos verticales y los hornos horizontales, ¿no? ¿Qué significa PPCs? PPC es pérdidas por calcinación, que se suelen medir en porcentaje. Lo correcto es que un óxido de calcio o una cal correctamente calcinada tenga entre 1% a 3% de pérdidas por calcinación. ¿Qué implica esto? Ese porcentaje indica la cantidad de carbonato de calcio presente en la muestra de óxido de calcio. Esos crudos es todo aquello que al momento de realizar el apagado de cal, al mezclar el óxido de calcio con el agua, estos crudos no reaccionan, se quedan como inertes, que los vamos a poder detectar
como en presencias sólidas, si llegamos a hacer un filtrado de esta lechada de cal. O lo que hacen en algunos procesos mineros es en la parte inferior del apagador, cualquiera que usen, estos crudos los alimentan directamente a bandas transportadoras o bien a molinos de bolas donde los pulverizan y se van junto con el proceso, ¿no? En algunas otras se hacen mantenimientos a los apagadores. Hay apagadores que cuentan con su infraestructura, cuenta con los aditamentos para separar estos crudos mediante unas cribas en la parte posterior, y en algunos otros casos estos crudos se eliminan con mantenimientos periódicos de limpieza en el apagador, ¿no? Va a depender mucho de la infraestructura con la que cuenten la planta en cuestión o el usuario. Y el otro tema es la granulometría. La granulometría es muy importante para el proceso, para una buena fabricación de lechada. Es cierto que a mayor finura el óxido de calcio puedes garantizar no tener partículas encapsuladas, grumos, pero en cierto modo, por ejemplo, como les mencioné en la anterior, si tú tienes un apagador que es un molino de bolas, puedes aceptar granulometrías más gruesas de óxido de calcio, porque a fin de cuentas ese molino te va a permitir pulverizar adicionalmente el material, ¿no?, que estás adquiriendo como materia prima. Iván, Sí. ¿ves? Es que se empieza a escuchar un poquito de ruido en tu máquina. Te van a compartir. Deja de compartir y te van a compartir. Te van a hacer la presentación en toda hora de Mabel. Perfecto. Tú, con el audio de tu teléfono. ¿Ahí me escuchan? Sí, pero sí se escucha el mismo ruido. Ahí. Puede proseguir, ingeniero. Bueno, entonces me quedé en el tema de la granulometría. Hay que ser muy cautelosos con la granulometría dependiendo del apagador con el que se cuenta, ¿no? Eso es clave, va a depender mucho de la infraestructura que se tiene con el usuario, con el preparador de la lechada, para garantizar el éxito de la generación o la preparación de la misma, ¿no? Lo más importante al momento de preparar una lechada es precisamente controlar los parámetros iniciales, cuando se lleva a cabo la mezcla agua con cal. Ahí está la clave de la generación de una buena lechada, que cumpla con su función de álcali en el proceso. Y bueno, una de las propiedades que tiene el óxido de calcio, que es dentro de las más importantes adicional al disponible, se llama reactividad. La reactividad mide básicamente los grados centígrados que se incrementa la solución que tiene contacto con óxido de calcio en X número de tiempo, ¿no? Puede medirse en segundos, 3 minutos, 1 minuto, 2 minutos, va a depender de qué es lo que estamos buscando, pero la norma ASTM menciona que para diferenciar cuando un óxido de calcio es altamente reactivo, medianamente o de baja reactividad, se recomienda hacer el muestreo cada 30 segundos y los primeros 30 son los más importantes para determinar si es altamente reactivo o no. ¿Cómo identificar una partícula de óxido de calcio altamente reactiva? Cuando les mencioné anteriormente el proceso de calcinación, en el tema de la calcinación lenta, como es en un horno MERS, una partícula calcinada en horno MERS es como la imagen de su costado izquierdo,
donde la partícula no tiene esa sobrecalcinación en la capa externa. ¿En qué beneficia esto? Esa capa externa, cuando se genera, lo que hace es que impide el contacto con el agua de aquellas partículas de óxido de calcio que pueden desprender inmediatamente calor. El óxido de calcio, al ser exotérmico, libera energía, libera calor. Entonces, esta partícula encapsulada retrasa esta reacción y al retrasar la reacción, una manera de determinar si la cal está reaccionando toda en el apagador o bien tenemos partículas que no han reaccionado es, por ejemplo, en la tubería de transporte. Si la tubería de transporte tiene una temperatura elevada, está caliente, ahí eso nos indica que el óxido de calcio sigue reaccionando en esa parte. ¿Por qué? Porque todo el calor debiera ser aprovechado en el apagador, ya sea como un tanque, ya sea como un apagador de diseño, pero todo ese calor tiene que ser aprovechado en ese apagador, lo cual nos debe permitir alcanzar las temperaturas de apagado ideal, que oscilan entre 70 y 80 grados centígrados. Con ese apagado a esa temperatura logramos, mejor dicho, se garantiza obtener lechadas de cal con un área superficial elevado, lo que implica en el proceso un menor consumo, una disminución en los ratios de consumo de cal por tonelada de mineral. Así es como podemos determinar una partícula. Hay una prueba muy rápida que se puede hacer en campo, en sitio, donde es mezclar agua con cal y vamos a ver la velocidad de reacción que puede tener, ¿no? Si hay compras de uno o dos proveedores, es replicar la misma prueba para ambos proveedores y dependiendo de qué tanto se incrementan la temperatura del agua entre uno y otro, el que más alta temperatura alcance, esa es la cal mayormente reactiva, ¿no? Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta que se desee responder? Bueno, sí quedó claro, ¿no? Por el efecto del ruido, no sé si... Iván, ¿en qué diapositiva vas? Se finalizó la reactividad. Ok. Se finalizó la reactividad. Tú ve comentando para que vayan avanzando. Comenta que siguiente, por favor. Adelante con la siguiente diapositiva. Ok. ¿La siguiente? A la siguiente. Ahí, en factores. Ahí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Mabel, ¿tendrás alguna pregunta hasta aquí de parte del público? Por el momento todavía no, ingeniero. Ok, procedemos Puede entonces. proseguir. Los siguientes factores que afectan el proceso de generación de lechada son temperatura de apagado, calidad del agua, almacenamiento del producto y agitación. La siguiente, por favor. En estos 4 factores, el más relevante es la temperatura de apagado, porque, como les dije anteriormente, esta variable, este factor, es el responsable de determinar si la lechada de cal tiene o no un área superficial elevada. Ciertamente, para alcanzar temperaturas de apagado, la literatura dice que entre 70 y 80 grados centígrados, pero la experiencia nos ha indicado que es complicado llegar a esas temperaturas. Hay infraestructura, hay usuarios, hay clientes que sí pueden llegar a estas temperaturas, ¿no? Por el tipo de infraestructura que tienen, con la que cuentan en sus plantas. Pero hay otros, por ejemplo, que apagan la cal en cilindros abiertos, que no son sellados. Entonces, apagar un óxido de calcio a 70, 80 grados centígrados, donde no está sellado el apagador,
se vuelve inseguro, ¿no? Entonces va a depender mucho de las condiciones en las que se está haciendo el apagado, pero lo correcto es llevar el apagado hasta 70, 80 grados centígrados. En algunas faenas donde estamos trabajando actualmente, se apaga la cal a 50, 60 grados y se obtienen muy buenos resultados, ¿no? Para lo que es el proceso de incremento del pH en las celdas de flotación. El tema de agitación. Como les mencioné, la lechada de cal es un sólido en suspensión. Entonces, para mantener concentraciones de lechada de cal constantes dentro del apagador, es necesario tener una agitación continua, una alta turbulencia. ¿En qué sentido? La única manera que contamos en los apagadores cilíndricos, por ejemplo, donde se hace un apagado de cal, de mantener las partículas en suspensión, es con una agitación vigorosa. Eso es muy importante. En el momento del apagado hay que mantener la agitación para garantizar, evitar esos puntos calientes, ¿no? Que el óxido de calcio reaccione solo en algunas partes. O sea, necesitamos garantizar que nuestra mezcla sea homogénea. Aquí un punto importante que aclaro. Al momento de hacer el apagado de cal, en el primer apagador o el que funja como apagador, ahí es importante el control de la temperatura. Es clave ahí, es vital. No así en el tanque de almacenamiento de lechada. Una vez que ya apagamos la cal a nuestros 70 grados centígrados y lo pasamos a un tanque de almacenamiento de lechada, en ese tanque de almacenamiento, ahí nosotros ya podemos agregar más agua. Podemos disminuir inclusive la concentración de esta lechada. ¿Para qué? Para hacerla trabajable, para que utilicemos una concentración que no nos dificulte la operación. Ejemplo, si apagamos la cal la relación agua-cal nos lleve a una concentración, a una densidad de lechada de 30%, ejemplo, y la paso a mi tanque de almacenamiento y la quiero bajar yo al 10%, lo único que hago es dosificarle mayor cantidad de agua y a su vez después hago el control de la lechada con manteniendo esta concentración constante que es el 10%, y si me subió el pH, bajo mi dosificación. Si me bajó el pH, subo mi dosificación de lechada al 10%. Pero la manera que más recomendamos es para mantener un consumo de cal constante y no tener esos altos bajos en cuanto a ratios, es que la densidad o mejor dicho, la concentración de la lechada siempre sea constante. Si decidamos trabajar con 10, con 15, con 5% de concentración, pero que sea esa concentración siempre. Y mantener como variable la dosificación en cuanto a flujos. ¿Cuántos litros por segundo voy a alimentar al sistema para lograr el objetivo que deseo? Por ejemplo, si es subir el pH de 4 a 7, bueno, ¿cuántos litros por segundo requiero para hacer eso? Entonces, con esto vamos a garantizar que siempre vamos a usar la misma cantidad de cal para producir la lechada. ¿De qué va a variar el consumo? Más o menos. Obviamente de las condiciones del mineral, la acidez con la que se tenga en el proceso, qué pH inicial se tiene, a qué pH la quiero llevar, y la diferencia es si tenemos un proceso controlado, después no va a ser cuánta cal le adiciono al apagador, porque siempre va a ser la misma para generar la misma cantidad de lechada a cierta concentración, va a ser cuántos tanques tengo que preparar en el día. Pues ahí ese es el cambio que se tiene que hacer en los procesos para garantizar no consumir mayor cantidad de cal de la que requiere el mismo, ¿no? Y el tema de la calidad del agua, bueno, en el asunto de calidad de agua es muy importante medir el tema del azufre, el tema de los cloruros. Normalmente estos elementos arriba de 500 partes por millón provocan problemas. ¿En qué sentido? Disminuyen la velocidad de reacción del óxido de calcio al momento de tener contacto con agua, retrasan la reacción del óxido.
Esa es la forma en la que suelen afectar estos componentes en el momento de hacer la preparación de la lechada. Y el otro, que no que sea el último, es el menos importante, es el tema del almacenamiento del mismo. La cal es higroscópica, reacciona con agua, con presencia de humedad. Es muy importante que los usuarios, todos aquellos empresas que consumen cal, contemplen un buen almacenamiento del producto. El no tener control sobre la materia prima para garantizar que no pierda propiedades tanto de disponible como de reactividad, eso afecta el proceso de apagado de cal. Ejemplo, si tenemos un óxido de calcio de 85% de disponible con una reactividad de 15 grados centígrados, delta 30 significa que en 30 segundos el incremento de temperatura que sufrió esa cal o esa lechada al tener contacto, mejor dicho, ese cal al tener contacto con agua, se incrementó de 20 grados a 35. Eso significa 15 grados centígrados delta 30, ¿no? Si tenemos ese producto a la intemperie, lo más probable es que al ser una cal altamente reactiva, lo primero que va a suceder es que ese óxido de calcio, al tener contacto con la humedad del ambiente, va a empezar a reaccionar. ¿Qué puede ocasionar? Que ese óxido, cuando se hace el análisis de donde dices, a ver, ¿cuál es mi óxido que llegó a planta? Bueno, llegó un óxido con estas características según certificado de calidad, pero lo he tenido 10 días almacenado sin ninguna protección. Bueno, a los 10 días, lo más probable es que de 85 haya bajado a, no sé, 70, 75, etcétera, pero ya no les va a dar los valores que normalmente que tenía a la llegada, ¿no? A la llegada a la mina. De ahí la importancia. Y después, ese producto que ya reaccionó, al dosificarlo al apagador, ya no vamos a alcanzar la temperatura de apagado con la misma cantidad de producto. Vamos a tener que adicionar más cantidad de cal para llegar a esa temperatura de apagado ideal. Entonces, es una cadena, ¿no? Donde si no somos precavidos en este sentido, esto nos afecta hasta el punto final, ¿no? Que es el ratio principalmente, controlar los ratios de consumo de lechada de cal sobre tonelada de mineral. ¿Qué se recomienda, por ejemplo, cuando se hacen entregas o se recibe producto en Big Bag? Lo ideal es tenerlo en un ambiente techado, cerrado, donde no existan corrientes de aire, donde si llueve no se moje el Big Bag, donde no penetre el agua al interior del Big Bag, del saco. Si se tiene almacenado en un silo, debemos ser cuidadosos en que el silo tenga un colector que extraiga la humedad que se genera dentro del silo. Recordemos que la cal suele tener temperatura, suele estar caliente. Entonces, por condensación genera humedad y este extractor, ese colector debe estar prendido las 24 horas para sacar esos aires calientes y evitar que el óxido de calcio reaccione. Cuando un óxido de calcio reacciona y está en un silo, lo que suele pasar es que se pega a las paredes de este silo, ¿no? ¿Por qué? Porque el óxido de calcio, cuando tiene contacto con agua, se convierte en una cal hidráulica. Por eso los encalichamientos que se dan en los tanques, ¿no? Es un cementante natural el óxido de calcio. No se diga la cal hidratada una vez que se obtiene. Entonces, genera este tipo de pastas dentro del interior del silo y eso a la larga trae problemas porque el producto se puede evitar caer solo por gravedad y afecta, ¿no? Afecta la operatividad y el proceso continuo. Otro tema importante es que hay silos que no cuentan con estas condiciones, ¿no? Hay ciertos, los caleros, la mayoría de los productores de cal, tanto en Perú como en otras partes, la mayoría almacenamos el producto en silos
que tienen características muy peculiares, como el ángulo de inclinación del cono, vibradores dentro del mismo cono para ayudar y favorecer la salida del material, ya sea por gusano o por banda, una guillotina, va a depender, ¿no? Pero esos factores suelen ser muy importantes y no tan conocidos en el proceso de producción de preparaciones de lechada, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, aquí hemos explicado los 5 factores más importantes que influyen en el proceso de preparación de lechada, pero también hemos detectado un 6º factor, que es el factor humano. Calidra, Calquipa o Calidra Perú, nos hemos percatado de este factor y nos hemos dado cuenta que la capacitación al personal es clave. ¿A qué personal? Al personal que elabora la lechada de cal. Nosotros hemos invertido mucho tiempo en capacitación con los usuarios, con operadores de campo, en este sentido, en ayudarlos eh, 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 a comprender cuáles son las variables que tienen que analizar de un óxido de calcio para que a su vez les forme un criterio de qué hacer ante alguna eventualidad que se pueda presentar en el proceso. Realmente ellos son los que toman las decisiones al momento de cualquier detalle. Por ejemplo, tengo mi densidad, estoy fabricando mi lechada, tengo mi concentración de 20 gramos por litro, esa es mi concentración en la que estoy trabajando. Pero por alguna razón no estoy alcanzando la temperatura de apagado. Hay varias formas de alcanzarla. Disminuyo la relación agua-cal, incremento la relación agua-cal, mantengo una agitación, la agitación tal vez no es la adecuada, incremento las RPMs del motor para favorecer una agitación más turbulenta. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que se tienen que trabajar. No basta con decir esta información y que quede entre jefaturas, supervisiones, no, tiene que llegar a la gente de campo. Y también se debe favorecer el registro de datos, ¿no? O sea, mantener un control en cuanto a la estadística, a la generación, a la captura de datos para favorecer el análisis. Y con este análisis encontrar realmente dónde están las causas de aquellas mejoras, aquellas acciones correctivas que tenemos que realizar para mejorar nuestra preparación de la lechada. Y el último es la retroalimentación que debe existir con el proveedor, ¿no? Con el proveedor del óxido de calcio. Nosotros como proveedores estamos obligados a darles la pauta a todos los clientes, a todos los usuarios, sobre las 4 variables que les comenté anteriormente: el disponible, la reactividad, las pérdidas por calcinación y la granulometría. Pero es necesario que el usuario, el área de laboratorio, el área metalúrgica a la que esté designada, tiene que medir, tiene que controlar estas variables internamente para que exista una afinidad en los datos y esta afinidad nos ayude a generar una lechada apta para el proceso, una lechada que estamos buscando en beneficio del proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí esta diapositiva habla de los tipos de apagadores, de los más comunes, los existentes en el mercado por diseño. El primero de ellos es un tipo Slaker, es digamos, el más habitual, es el que suele tener la mayor cantidad de empresas. Es un apagador de bajo costo, pero este apagador tiene una característica. Este apagador está diseñado para trabajar con partículas finas de óxido de calcio. Estamos hablando de cales pulverizadas. Si se trabaja con cales más granuladas, este apagador no es funcional. Entonces, esa es una de las características, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Si ustedes tienen un apagador de este tipo, lo más recomendable es usar cales pulverizadas. Y hay otro que es de pasta, también es de bajo costo. Este de pasta, su principio de operación está basado en el tema de relación agua-cal.
Y el otro, que es el molino de bolas. Normalmente este tipo de molinos, o de apagadores, mejor dicho, suelen ser usados en minas de gran tamaño, donde los consumos de cal suelen ser muy altos. ¿Por qué? Porque funge como cualquier molino de bolas. Y este apagador puede recibir partículas de cal de óxido más gruesas, por su mismo diseño, ¿no? Eh, pero bueno, ¿de qué depende uno u otro? Usar uno u otro va a depender de lo que diga el proceso, ¿no? Cómo fue diseñado, cuál fue la ingeniería de la planta de preparación de lechada, y del tamaño de la mina, ¿no? Donde se está usando este reactivo. Básicamente, así están diseñados los apagadores, y hay algunos otros que suele haber en Perú, por ejemplo, como les he mencionado, apagan en tanques cilíndricos. Suelen tener uno que funge como apagador, y tienen uno adicional que sirve como tanque de almacenamiento de lechada, ¿no? Donde se mantiene la lechada y de ahí se controla la dosificación al proceso. La siguiente. Y bueno, como resumen, hay el tema de implementación, o sea, cómo aplico todos estos controles que hemos conversado en el proceso. El paso número 1 es evaluar los insumos. Estos insumos, o este insumo que tengo, que es el óxido de calcio, ¿es el adecuado para mi proceso? O sea, cuenta con las variables que tiene un óxido de calcio. Las mido, las controlo, sé cuáles son. He hecho las pruebas para garantizar qué concentración me conviene trabajar. Si lo hemos hecho, estamos en el camino correcto. Si no lo hemos hecho, es necesario que lo hagamos. Que es necesario que le pidan el apoyo a su proveedor para hacer este tipo de pruebas y lograr determinar cuál es la lechada que más me conviene usar. Y cómo la tengo que dosificar para garantizar que el 100% de la cal que estoy usando en el apagado pueda ser útil como lechada en suspensión, y pueda tener el área superficial que estoy buscando, ¿no? Disponibilidad de equipos. ¿Los equipos con los que cuento son los ideales o tengo que hacer alguna adecuación? Ejemplo, el apagador tiene un indicador de temperatura. Bueno, si no lo tiene, hay que ponérselo. La agitación del apagador es constante. ¿A qué RPM estoy apagando? Que estoy trabajando el motor para garantizar la turbulencia, para garantizar la agitación continua y homogénea del apagado del óxido. El almacén que tengo protege la materia prima. Estoy garantizando que el producto que me entregan, si lo tengo 10, 5, 20, un mes dentro de las instalaciones, garantizo que se va a mantener en las condiciones iniciales, o va a sufrir una degradación, y a la vez esa degradación, cuando llegue al proceso de apagado y posteriormente a las celdas de flotación, me va a permitir llegar a los objetivos que deseo. Y por último, el control de parámetros. ¿Cómo puedo controlar mis parámetros? O sea, la gente está apta para ello. O sea, la gente que está preparando la lechada cuentan con la información, se las hemos brindado, les hemos dado la capacitación para que puedan tener ese criterio en cómo aplicar todo ese conocimiento, esas características que tiene el óxido, sus pros y sus contras, ¿no? Si ustedes me preguntan, ¿todas las cales funcionan? Pues sí, o sea, realmente todas las cales pueden funcionar como un álcali, ¿no? Pero ¿cómo maximizo las propiedades de cada una de ellas? Si es altamente reactiva, ¿qué significa si tengo una cal altamente reactiva y no tengo un almacenamiento correcto? Bueno, que no me va a generar los resultados. Necesito ser cuidadoso con su almacenamiento para que cuando la aplique maximice esas propiedades. Si tengo una cal de baja reactividad,
y aún así se me hidrata, y supongamos tengo una cal de baja reactividad, pero solo tengo un apagador y de ahí alimento directamente al sistema, no va a reaccionar el 100% de la cal que se usa. Y eso conlleva a desperdicio de óxido de calcio. Entonces hay que conocer qué tipo de producto tengo, relacionarlo con la infraestructura con la que cuento, vemos qué se puede cambiar, qué no, y maximizar ese tipo, ¿no? Lo que sí es real es que a mayor reactividad, si un óxido de calcio cuenta con una alta reactividad, la reactividad no tiene relación directa con el óxido de calcio disponible. Son dos propiedades completamente diferentes, donde no dependen la una, una del otro, ¿no? Entonces, ambas tienen que ver, ambas sí tienen una relación directa con el consumo de cal en los procesos, pero cada una con su respectivo aporte, ¿no? Podemos tener una cal de mucha pureza con un 85%, 89% de disponible, pero de muy baja reactividad. Y si la comparas con una cal de un disponible más bajo con alta reactividad, probablemente obtengas un menor consumo de cal con esta que tiene una reactividad más alta, ¿no? Así ese tipo de relaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar y lo vamos a comprobar en las próximas diapositivas. La siguiente, por favor. Bien, aquí empezamos con algunos ejemplos breves de experiencias que nos han pasado en distintas partes, con clientes y con prospectos, ¿no? En esta gráfica, por ejemplo, ustedes pueden percatarse de la cantidad de gruesos generados por efecto de la temperatura de apagado. Es la misma cal. Se hicieron las pruebas para determinar los sólidos retenidos y se apagó el óxido de calcio a distintas temperaturas, a 40 grados, a 50 grados, a 60 grados, 70 y 80 grados centígrados. Como ustedes se pueden percatar, el apagado a 40 grados nos generó un porcentaje de sólidos retenidos superior al 30%, con el mismo óxido de calcio. La única diferencia fue llegar a la temperatura de apagado. Si se percatan a 70 grados centígrados, entre 70 y 80, la presencia de estos sólidos fue solo del 5%, y con eso estamos garantizando que del 100% de la cal que estoy alimentando, solo ese 5% se queda como retenido, y ese 5% suele ser carbonato de calcio. Son los crudos que se quedaron en la muestra del óxido, que como bien les mencionamos suelen estar entre 1 a 3%, ¿no? Dependiendo de cada uno de los proveedores. La siguiente. Y la siguiente, por favor. Ahí. Y aquí se pueden dar cuenta ustedes, ¿no? Apagar a 40 grados centígrados en la imagen de la izquierda, todo eso que queda es cal agrumada que se encapsuló, que no favorecimos el mantener los sólidos en suspensión por la temperatura que se está apagando el óxido de calcio, y todo eso se va al proceso sin reaccionar. El que no reaccione significa que no va a incrementar el pH y significa mayor consumo de cal. Implica atoramientos en las tuberías, implica filtros tapados por sólidos. En cambio, la imagen de la derecha, apagada a temperaturas de entre 70 y 80 grados, si ustedes se fijan, tiene un color grisáceo. ¿Y eso qué implica? ¿Eso qué nos indica? Que realmente eso ya no es óxido de calcio, eso es carbonato de calcio, que no se alcanzó a cocer, o sea, que no tuvo la cocción desde el proceso de calcinación. Pero aquí algo importante que deben saber, o sea, es muy complicado en cualquier tipo de horno calcinar al 100% el carbonato de calcio.
por controles operativos, por controles de seguridad también en los procesos de calcinación. Es muy complicado calcinar el 100% del carbonato de calcio. Lo común es que cualquier productor de cal, comercializador de esta materia prima, va a tener presencia de crudos. Eso no va a cambiar por un tema en controles, ¿no? En prácticas operativas, en los procesos de calcinación. La siguiente, por favor. Esta otra hace una comparativa. Es un cliente que trata sus aguas ácidas, donde ellos estaban utilizando la dosificación de cal, pero en seco. Y se les propuso hacer la prueba de usar una lechada de cal para ver si lográbamos disminuir su tasa de consumo, ¿no? Como ustedes se pueden percatar, la gráfica en color rojo es la alimentación en seco y lo que necesitábamos de consumo para llegar al pH 8.5 que ellos deseaban, mejor dicho, de 8. Utilizando la cal en seco o dosificando la cal en seco, estaban consumiendo arriba de 10 gramos por litro. Cuando se hizo la prueba con lechada de cal, se disminuyó el consumo a 5.7 gramos por litro. Aquí, para este proceso en particular, para lo que ellos están haciendo, que es tratamiento de aguas ácidas, es ideal utilizar una lechada. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Recordemos que lo que incrementa el pH, el responsable de incrementar el pH en una solución, no es el óxido de calcio. Realmente lo que favorece el incremento del pH es los iones hidroxilo que están presentes en la solución, los OH presentes, ¿no? Entonces, si tú dosificas una lechada, esos hidratos de calcio ya están presentes como tal. En cambio, al dosificarlos en seco, tienes que esperar el proceso de reacción. Acá es en automático, es inmediato, entonces eso favorece también el consumo, ¿no? En la disminución de los ratios. La siguiente, por favor. Esta es otra experiencia realizada. Aquí se comparan dos cales de distintos proveedores, proveedor A, proveedor B, donde podemos ratificar lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Si ustedes observan, el proveedor A tiene un óxido de calcio total de 87 y el proveedor B de 89. El disponible también es más bajo en el proveedor A que en el proveedor B. Digamos que es una cal más pura, la del proveedor B. Tiene mayor porcentaje de pureza en cuanto a óxido de calcio disponible y total. Pero, ¿dónde radica la diferencia? En la reactividad. El proveedor A tiene una reactividad de 14.5 grados centígrados y el proveedor B de 6.1 grados centígrados. Cuando se hace la prueba de la lechada con el efluente del usuario, del comprador de este producto, con la cal tipo A, se gastó 250 mililitros para llegar a pH 11. Y con la cal del proveedor tipo B, aunque era más pura, se gastó 310 mililitros para llegar al pH 11. Ambas lechadas se trabajaron al 5% de concentración en condiciones ideales. Esta prueba se hizo en laboratorio y nos arrojó estos resultados, ¿no? Aquí, si a mí me muestran una gráfica y soy usuario, ¿qué interpreto? O sea, tengo que medir mis reactivos, tengo que analizarlos y determinar qué busco. Ya no dejo, o sea, en automático tenemos que, como usuario, decir, bueno, ya no es solo una variable la que tengo que medir, el disponible. Ahora tengo que medir reactividad. ¿Por qué? Porque son dos variables que afectan directamente mi proceso y por lo que me doy cuenta, no tienen relación alguna entre ellas, ¿no? O sea, no tienen una relación directa. Necesito controlar ambas para maximizar los resultados en el proceso.
La siguiente. Esta experiencia es muy interesante, ¿no? Porque es el mismo producto, el mismo óxido de calcio, utilizado en una planta de tratamiento de aguas, donde el control del apagado de cal no se hacía en cuanto a no se llevaba el control de la temperatura de apagado. Y como ustedes se pueden percatar, el usuario fabrica las lechadas en batch, tiene un tanque cilíndrico donde realiza la mezcla agua-cal, pero anteriormente no le prestaban atención a la temperatura de apagado, ¿no? ¿Y qué ocasionó? Que en las primeras pruebas que se hacen con el óxido de calcio, en las primeras lechadas que se fabrican, tenían un ratio de consumo de 45 kilogramos sobre metro cúbico, muy alto. O sea, realmente es mucho, muy alto, ¿no? Entonces, nos piden nuestra opinión al respecto y lo primero que hacemos es modificar estas prácticas operativas, que realmente no se modificó nada de la infraestructura del cliente. Se mantuvo la infraestructura tal cual fue diseñada la planta. El único que se agregó fueron parámetros de control, como como este caso que fue la temperatura de apagado, y ustedes se percatan como de 45 kilogramos sobre metro cúbico bajamos hasta 24.3, solo controlando esta temperatura de apagado, solo garantizando que el apagado del producto se hiciera lo más cercano a 65 grados centígrados. Tratamos de llegar, ¿por qué en este caso en particular no subimos más la temperatura? ¿Por qué no llegar a temperaturas más altas? Porque como les mencioné, el tanque es cilíndrico y expuesto, no tiene tapa. ¿Eso qué significa? Se volvía inseguro. La cal reacciona y al ser exotérmica se genera mucho calor y no solo eso, hierve como ¿han visto cuando se fabrican las canchitas, las palomitas? Así bota, ¿no? Bota, salpica por todos lados y se vuelve inseguro para la gente que está cercano al tanque, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta que era la temperatura más alta a la que podíamos llegar por infraestructura de los equipos, pero aún así se logró disminuir el consumo significativamente, ¿no? Y eso ocasionó, pues, obviamente, un menor consumo de cal en el proceso, ¿no? Del que se venía utilizando inicialmente. ¿Continuamos? En esta experiencia, algo que no les he mencionado es la afectación que suele tener las características del mineral en en los ratios de consumo de cal. Es verdad que la cal, cuando tú haces el apagado y la dosificas al proceso, si tú generaste una buena lechada, vas a consumir más o menos, o vas a incrementar o disminuir tus ratios de consumo de cal, es correcto. Es una forma en la que tenemos esta afectación en consumo de cal, en los procesos de flotación o de lixiviación, dependiendo. Pero también hay otro factor que hay que tener mucho cuidado. Normalmente el mineral suele llevar presencia de fierro y de arcillas, ¿no? El principal depresor natural hasta el momento de fierro es la cal. ¿Qué nos hemos percatado? Que a mayor presencia de este elemento, hay mayor consumo de cal. Estos sí tienen una relación directa. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Con este mineral traíamos unos ratios de consumo de 0.8 kilogramos sobre metro cúbico. Y la presencia de fierro no superaba el 5%, ¿no? De repente el consumo de cal se incrementó, la preparación no había cambiado, la dosificación tampoco había cambiado,
Eso se mantuvo constante y no lográbamos comprender dónde estaba la diferencia, ¿no? ¿Qué había cambiado? Nos fuimos al mineral, analizamos el mineral y nos dimos cuenta que el fierro también había incrementado. Y después, cuando el fierro disminuyó, retornamos a los valores iniciales, ¿no? De 0.8, 0.9, que veníamos manejando de ratio. Entonces, eso es importante. Es otro dato que hay que medir en el tema de los consumos de cal, así como las arcillas, el sílice, las alúminas. Los hidratos de calcio, antes de elevar el pH, primero reaccionan con estos para, una vez que ya generaron esos sulfatos como tal, que reaccionan con ellos, de ahí en adelante viene lo que es la reacción con el pH, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto y analizar nuestro mineral, qué características tiene, para ver si va a favorecer o va a perjudicar el tema del consumo. Continuamos. Este ejemplo es un usuario de cal, donde apagaban la cal a 5 grados. Ustedes se pueden dar cuenta en esta imagen. Todo eso que ven ustedes ahí en color gris es la cal que no ha reaccionado, ¿no? Pero les repito, o sea, no son impurezas. Esto es cal que no reacciona por el tema del choque térmico que se genera a apagar a 5 grados centígrados. El óxido de calcio, al ser altamente reactivo exotérmico, pues necesita condiciones para poder generar una lechada, ¿no? Entonces aquí en esta imagen ustedes se pueden dar cuenta de lo que sucede. Y bueno, ¿cuál fue la solución? Pues apagar a temperaturas más altas, ¿no? Para mitigar esta generación de sólidos, que en este caso se solían ir al fondo del tanque y obviamente incrementaba el consumo, y no solo eso, también afectaba el traslado de la lechada por las tuberías. Invertían mucho tiempo en destapar tuberías, en cambiar filtros, en bombas que tuvieron afectación mecánica por el tema de los sólidos. Entonces, son ejemplos, ¿no? Que queríamos mostrarles para que ustedes se percaten la afectación, toda la afectación que puede generar una mala preparación de lechada de cal. ¿Continuamos? Este es otro caso. Aquí, bueno, nos podemos percatar de dos cuestiones muy graves al momento de preparar la lechada. En primer lugar, el tanque es rectangular. No favorece una agitación continua. En segundo lugar, no había agitador. Era solo insuflado, aire insuflado, y con ese aire pretendían que se generara una agitación constante, ¿no? Es cierto que el aire insuflado, cuando tú preparas una lechada, si lo inyectas de la parte inferior a la superior, pues te puede ayudar a que los sólidos que empiezan a bajar los vuelvas a subir y los mantienes en suspensión, ¿no? Pero no como único medio de agitación. Sería como algo auxiliar al tanque de agitación, donde tú vas a tener tu paleta, vas a tener los agitadores y mantienes esto, pero como única opción no es recomendable, ¿no? Al fondo en la imagen, en la parte superior izquierda, ustedes se van a fijar, también hay toda una plasta ahí de lechada, de cal, de hidrato de calcio, bueno, simplemente no tiene las condiciones, ese tanque, ese apagador no brinda las condiciones ideales para generar una lechada constante, ¿no? Ni mantener los sólidos en suspensión. Y bueno, aquí la solución fue cambiar de lleno el tanque para favorecer las condiciones en el tema del apagado, ¿no? Y bueno, después los resultados fueron más que satisfactorios, pero esta imagen, ¿cuál es el fin? El fin es que genere la inquietud de cualquier usuario, revise sus condiciones, o sea, revisar si contamos realmente o estamos favoreciendo
el apagado de cal con la infraestructura que tenemos. Si no lo tenemos, ahí puede ser el punto de partida, ¿no? Mejoremos eso y por ende mejorará el proceso, por ende mejorarán los resultados. Y después con mucho gusto podremos profundizar en el tema de cómo apagar la cal. Pero es una parte primordial el tema de la infraestructura, ¿no? Continuamos. Y bueno, este es un ejemplo, digamos, de los más satisfactorios que nos hemos topado en el mercado minero. Este es un cliente que tiene un control automatizado en su planta de preparación. Lo ponemos como ejemplo, pero no queremos decir que el tener una planta automatizada es garantía. O sea, este cliente lo tiene y le da buenos resultados. Ustedes ahí pueden ver cómo controla su temperatura de apagado, cómo controla la relación del agua-cal, y tiene todo automatizado, ¿no? Pero también les hemos mostrado imágenes donde, por ejemplo, la disminución de los 40.5, me parece, a 24 punto y fracción. Ese era un tanque, esa era una planta totalmente manual, donde nada estaba automatizado y logró tener buenos resultados, ¿no? Obviamente, entre más infraestructura cuentes, pues el control se vuelve más eficiente, tal vez. Pero no damos por hecho que si tienes una planta que no esté automatizada, no vas a poder lograr los resultados que estás buscando, ¿no? Al contrario, ¿de qué se trata? De mostrar ejemplos, cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué existe actualmente en el mercado peruano en el tema de preparación de lechadas, cómo lo está llevando a cabo los distintos usuarios de este producto. Y bueno, este es un buen ejemplo, es importante mencionárselos, pero bueno, para eso estamos los proveedores de cal, ¿no? Para ayudarlos en alcanzar el mejor resultado posible con el óxido de calcio que tienen a la mano. Esa es nuestra prioridad y nosotros como Calidra es nuestro objetivo maximizar los resultados con el óxido de calcio que estamos produciendo y comercializando en el mercado nacional, ¿no? Continuamos. Bueno, por nuestra parte, les agradezco mucho la asistencia. Les pido disculpas por los problemas técnicos que se generaron en un principio. Terminamos con esta frase que es: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. En la parte inferior pueden ver el correo electrónico corporativo, en el cual cualquier pregunta adicional o comentario, sugerencia es bienvenido y estamos para servirles. Mabel, si tienes alguna otra pregunta que deseen que se responda. Sí, buenas noches, ingeniero. Tenemos algunas preguntas de los participantes. Pregunta 1 del participante Bolívar Huarachaca Simón William. Para la preparación de la echada de cal, ¿está bien usar un vertimil sin medios de molienda como TK de preparación? ¿Y a cuántos RPM tiene que estar? ¿Me puedes repetir la pregunta? Te escuché entrecortado. Pregunta 1 del participante Bolívar Huarachana Simón William. Para la preparación de la echada de cal, ¿está bien usar un vermitil sin medios de molienda como TK de preparación? ¿Y a cuántos RPM tiene que estar? Bueno, respecto a los RPM, la norma, por ejemplo, cuando nosotros se hace la norma para la medida de la reactividad, se trabaja a 320 RPM, si mal no recuerdo. En el tanque, en los apagadores, va a depender mucho de las dimensiones del diseño, pero nosotros, por experiencia, en mi caso he visto apagadores que están trabajando a 420, 500 RPM, algunos otros, por ejemplo, están a 300 RPM. Depende mucho del diseño del apagador, y sobre todo si es cilíndrico, si tiene esas condiciones. Pero básicamente en ese rango suelen estar, ¿no? Tampoco es que se requiera muchísima potencia.
Lo importante de una lechada es trabajar a las RPM que me permita mantener los sólidos en suspensión. Si me permite mantener los sólidos en suspensión a 300, trabajemos a 300. Si me permite eso a 500, bueno, me tendré que ir a 500 RPM para garantizar que esos sólidos van a estar en suspensión. Y eso me va a garantizar tener la concentración de la lechada homogénea en todo el tanque. Y no solo en la parte superior o en la parte inferior, ¿no? Sí. Tenemos también una segunda pregunta del participante Kevin Guamán. En el lugar donde trabajo existen 3 proveedores de CA2. El asunto es que la cal de 2 de los proveedores forman grumos rápidamente, mientras que el restante se disuelve fácilmente. ¿Por qué sucede eso? Si 2 de tus proveedores te generan grumos, ahí es importante medir la temperatura de apagado. ¿A qué temperatura de apagado estás realizando la reacción? Y definir si son cales reactivas o no. Medianas reactivas, baja reactividad, alta reactividad. Paso número 1, ¿no? Paso número 2 es medir qué granulometría te están mandando. Para determinar si también puede ser por un efecto de la granulometría que se te estén generando estos grumos, ¿no? Pero principalmente verifica la temperatura de apagado, eso puede estar afectando. Probablemente no estés trabajando a temperatura ideal para favorecer la generación de la lechada. Y el que no se agruma, si hay uno que no se agruma, 2 sí y uno no, ahí yo le mediría la reactividad y le mediría si realmente estás utilizando el 100% de esa cal que se dosifica, ¿no? Porque si no reacciona, bueno, a lo mejor está sobrecalcinada y uno cree que está reaccionando, pero realmente la llevas como óxido de calcio, ¿no? No has generado el hidrato para favorecer la reacción del incremento del pH. Esas pruebas se pueden hacer en laboratorio sin ningún problema, ¿no? La siguiente. La siguiente pregunta es del participante Terrence Cruz. ¿Cuál es el índice de agitación recomendado? El índice de agitación se basa como tal en las paletas, ¿no? O sea, tenemos nuestro agitador. Para mí sería muy fácil darles un valor, pero realmente va a depender mucho de la infraestructura con la que se cuente. Ejemplo, un molino de bolas. Si tú tienes un apagador como un molino de bolas, no vas a medir la agitación. O sea, ahí se mide de otra forma, ¿no? Si tú tienes un cilindro, ahí sí tienes que medir la agitación. Si tú tienes un Slaker, un apagador, no, tampoco mides la agitación. O sea, calculas el tema en cuanto a temperaturas, te empiezas a ver. Pero, por ejemplo, supongamos que esta pregunta va relacionada a que tiene un tanque. Lo que yo le diría es, garantizo no qué índice de agitación. Yo mediría el porcentaje de sólidos presente en el fondo del tanque. Si no tengo sólidos en el fondo del tanque, significa que mis sólidos se mantienen en suspensión. Entonces, estoy trabajando con el índice correcto. Si tengo sólidos en el fondo del tanque, no estoy trabajando con el índice correcto. Porque no debiera haber sólidos en el fondo del tanque. Si mis sólidos superan el 20, el 30%, me falta todavía agitación y me falta control de temperatura. Continuamos. Pregunta 5 de Wilson Segarra Escalante.
¿Cuál es la temperatura adecuada de apagado de cal en un molino tipo vermitil para obtener una adecuada lechada de cal? ¿Me puedes repetir, por favor? No escuché. ¿Cuál es la temperatura adecuada de apagado de cal en un molino tipo vertimil para obtener Ujú. una adecuada lechada de cal? Pregunta de Wilson Segarra Escalante. La misma, realmente apagar cal se tiene que hacer a temperaturas de entre 70 y 80 grados centígrados. En ese molino que mencionas, normalmente, o sea, lo vas a poder hacer, lo puedes lograr. Es lo ideal. La literatura te dice que a 70, 80 grados centígrados tú vas a obtener las mejores lechadas de cal, ¿no? Con la mejor área superficial. Ese es lo correcto. Siguiente pregunta del mismo participante. ¿Cuál es el porcentaje de sólidos óptimo en lechada de cal? El porcentaje óptimo va a depender de la característica del óxido de calcio que te estén alimentando. Supongamos que tienes un óxido de calcio que lleva un porcentaje de crudos del 5%. Bueno, lo correcto sería que de ese 5% es lo que tú vas a tener como presencia de carbonatos de calcio. Entonces, tu porcentaje no debe ser mayor al 7%. Supongamos que se queda algo de óxido de calcio del que está sobrecalcinado, que no reaccionó y se queda ahí, apagaste a 70 grados centígrados, no debes tener mayor al 70%, ¿no? Como porcentaje de sólidos. Pero si tú tienes un proveedor que te manda solo 2%, 3% de crudos, tiende a disminuir. En proceso nos hemos percatado que porcentajes de sólido menores al 10% te vuelven una lechada de cal muy trabajable y que te permite mantener procesos constantes y no te genera demasiados problemas operativos. La Siguiente siguiente. pregunta del participante Fernando Sosa Quispe. ¿Del sulfato de calcio se puede obtener la lechada de cal? ¿Del sulfato de calcio? Sí, correcto. Si entendí bien la pregunta, no. La lechada de calcio obtiene del óxido de calcio y generas un hidrato, un hidróxido de calcio en suspensión. Esa es la lechada. Del sulfato no. Siguiente pregunta de José Luis Morales Cama. ¿Cuál es la malla ideal de la cal hidratada para que trabaje eficientemente? De la cal hidratada, si tú haces un apagado, mejor dicho, si tú haces una preparación de lechada con cal hidratada, lo más recomendable es que sea mayor a 100. 0% retenido maya 100, como cal hidratada. Siguiente pregunta del participante Kevin Guamán. Para el análisis químico de porcentaje de cal, ¿qué tipo de agua es recomendable utilizar? ¿Y tiene que estar libre de CO2? Sí, preferentemente, ahí en laboratorio se utiliza el agua destilada, ¿no? Para obtener valores los más cercanos al ideal. Obviamente eso como un método de análisis. Ya en proceso vas a tener que usar el agua que estás disponible, ¿no? O sea, es la que tengo aquí y esa es la que vas a usar, ¿no? Pero para procesos de análisis con agua destiladas. Siguiente pregunta de Wilson Segarra Escalante. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de carbonato de calcio para calcinar y obtener un óxido de calcio mayor a 80%? 92% de pureza mínimo en el yacimiento de carbonato de calcio. Para obtener un óxido de 80 estequiométricamente, ¿no? Ya después el tema del horno en que se calcine, ya ese es otro tema. Es otro proceso. Siguiente pregunta del participante José Luis Morales Cama.
¿Qué es mejor para regular el pH del pH de la cal viva o la cal hidratada y por qué? ¿Qué es mejor? Bueno, en realidad los dos son útiles, pero a ver, partamos de algo. La materia prima para generar la cal hidratada es el óxido de calcio. No puedes obtener cal hidratada si no tienes óxido de calcio. Entonces, en un proceso minero, ¿por qué se utiliza óxido de calcio? Por disponibilidad, porque es lo que más se comercializa, al menos en Perú, ¿no? El tema de la cal hidratada es otro proceso adicional al anterior, que es de calcinación, de trituración y de envase. Si la pregunta es cuál es más eficiente para el incremento del pH, es la cal hidratada. Por eso mismo, en la gran minería, en la mediana y pequeña minería, se utiliza el óxido de calcio y se genera una lechada de cal para obtener cal hidratada, solo que sobresaturada en agua. Pero también puedes generar una lechada de cal utilizando solo la cal hidratada. Y ya no tienes que cuidar el tema de la temperatura de apagado, porque esa cal ya fue apagada. Lo que habría que revisar en esa cal hidratada es cómo se apagó. Se apagó en un proceso industrial, se apagó artesanalmente, manualmente. Esa es la clave, ¿no? Se apagó a la temperatura ideal para generar un hidrato con área superficial elevada. Ahí está la clave. Pero el tema quién es el responsable de subir o bajar el pH es los iones hidroxilo, ¿no? El OH que se genera en la cal hidratada. La fórmula de la cal hidratada es Ca2, o OH2, ¿no? Entonces, esos son los responsables de subir el pH. Última pregunta de Kevin Guamán. ¿Cómo se mide la reactividad de una muestra de cal? Por norma STM C110, tiene es todo un proceso ahí. Tiene su propio recipiente que está normado, tiene que tener sus características, pero si tú lo puedes hacer, si no tienes la norma, una operación práctica es 100 gramos de cal, lo disuelves en un recipiente con, si mal no recuerdo, 420 mililitros, si mal no recuerdo, de agua, y ahí haces la mezcla, tomas la temperatura inicial, preferentemente debes garantizar que la temperatura inicial del agua tiene que estar cercana a 24 o 25 grados centígrados. Una vez que haces la dosificación de la cal, de esta muestra de cal, al agua, mantienes el termómetro para que a los 30 segundos ahí tú puedas ver el valor, el primer valor, ¿no? Y decir, a ver, mi temperatura inicial fue de 25 grados centígrados, dosifiqué la cal al agua y a los primeros 30, ¿cuánto subió? Los grados que te haya subido, esa es tu reactividad delta 30. Y después te la llevas hasta 3 minutos, ¿no? Las cales altamente reactivas vas a tener valores superiores a 15 grados centígrados en los primeros 30 segundos de incremento de temperatura. De ahí la clasificación de cales de baja reactividad, de 0 a 6 grados centígrados es cales de baja reactividad, de 7 a 10, 11 cales de mediana reactividad y de 12 en adelante cales de alta reactividad. Acabamos con las preguntas, ingeniero. A nombre del Instituto de Ingeniero de Minas, queremos agradecer por su participación al expositor, el ingeniero Iván Orozco, y al gerente general Martín Barrios por su participación. En breves minutos indicaremos un video de calidad. Muchas gracias al Instituto de Ingeniería de Minas del Perú. Muchas gracias, Mabel, Ceci, y a todos aquellos que se conectaron. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Adelante con el video.
Contribuyendo al progreso de la gran región de Arequipa, el grupo mexicano Calidra, con más de 100 años de experiencia en el rubro de la cal, instaló la planta más moderna del Perú, iniciando sus operaciones en el año 2015 con su filial peruana Calidra Perú, una empresa dedicada a la producción y comercialización de la cal y sus derivados. La cal es un producto químico natural, se obtiene de la piedra caliza, que es sometida a altas temperaturas y permite obtener óxido de calcio. Por su alta calidad, permite a la minería lograr ahorros importantes. Para atender el mercado, contamos con almacenes en diferentes puntos del país, además de la producción en México, Honduras, Colombia, Chile y Argentina. Atendemos por pista, trocha y mar. Nuestra producción se realiza con un equipamiento cerrado y un control computarizado que permite preservar de manera óptima el cuidado del medio ambiente. Hemos generado empleo en nuestra zona de operaciones, también cumplimos con nuestras tareas de responsabilidad social, vinculándonos activamente con las comunidades aledañas.